Buenos días, mis queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Ponce. Te saluda el hermano Joaquín Lavoy para acompañarte en esta clase bíblica de hoy, 25 de diciembre del 2022. Estamos en la primera unidad del libro del discípulo, Dios prepara el camino. En esta mañana nuestro personaje a estudiar es María. Y María se maravilla al ser elegida. Texto bíblico lo vamos a encontrar en Lucas, capítulo 1, verso del 46 al 55. Y el texto de oro es: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El objetivo de la clase en esta mañana es que el texto nos invita a abrirnos a la acción de Dios, a comprender que Dios puede hacer cosas extraordinarias que escapan nuestra imaginación. Reflexionar sobre el amor que Dios demuestra a las personas marginadas y vulnerables. La Natividad o Navidad, nacimiento, es una de las festividades más importantes del cristianismo junto con la Pascua de Resurrección y el Pentecostés. Se conmemora el 25 de diciembre en la Iglesia Católica y en la Iglesia Anglicana, pero en la Iglesia Ortodoxa se festeja el 7 de enero. O sea que hay dos fechas para celebrar el día del nacimiento del Señor. Los angloparlantes le utilizan el término Christmas, que significa la misa de Cristo. Para la época del Concilio de Nicea I, en el 325 aproximadamente, la Iglesia de Alejandría ya había fijado el día de la Natividad y de la Epifanía. Y los romanos utilizaban y celebraban el 25 de diciembre la fiesta del nacimiento del sol invicto, en conmemoración al nacimiento de Apolo, uno de los dioses romanos. Para hacer fácil que los romanos se convirtieran al cristianismo sin abandonar sus festividades, el Papa Julio I en el 350 consideró que era prudente celebrar el nacimiento de Cristo ese mismo día, de tal forma que era más fácil convertir a los paganos a el nacimiento. Y cabe de Cristo, cabe señalar que en Belén, la ciudad del nacimiento del Señor, la natividad se celebra dos veces. La Basílica de la Natividad de la Iglesia Católica la celebra el 25 de diciembre, pero la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén la celebra el 6 de enero. O sea que dentro del cristianismo tenemos dos fechas. El texto bíblico no establece la fecha del nacimiento de Cristo. Esto se ha establecido más bien por estudios y por los padres de la iglesia en los primeros siglos establecieron por lo que habían recibido de otros historiadores y decidieron que esa era la fecha mejor y más cerca. La historia del nacimiento de Jesús está llena de personajes tan misteriosos como interesantes. Sin embargo, hay un personaje bíblico que ha quedado en segundo plano en nuestros púlpitos evangélicos protestantes. Una persona clave que, a pesar de su centralidad en el drama de Navidad, los evangélicos apenas mencionamos. Y se trata de María, la madre de Jesús de Nazaret. Y en esta mañana, esta clase bíblica es dedicada a ella. Claro está, reconocemos que nuestro silencio en estos púlpitos evangélicos sobre María es una respuesta a los excesos de otras tradiciones cristianas. En nuestra cultura hispana, el catolicismo conservador, María es una mediadora entre Jesús y la humanidad. Así que nuestro pueblo hispano católico no solo venera a María, sino que también le dirige rezos y oraciones pidiendo
que interceda ante Dios, cosa que los evangélicos pues no estamos totalmente de acuerdo. Así que nuestra intención es hablar de María en esta mañana, la joven judía que en su temprana edad de adolescente fue sorprendida por el llamamiento de Dios. Primero vamos a estudiar Lucas capítulo 1, del 26 al 38, algunos pasajes claves, donde está la profecía del nacimiento de Jesús. El anuncio de ese nacimiento de Jesús es contado de una manera muy similar a la historia que precede de Zacarías y Elizabeth, que ya estudiamos. María estaba desposada con José, comprometida con José. Su matrimonio no se había consumado. Y en el 6º mes del embarazo de Elizabeth, María tiene una visión angelical. Y como Zacarías, igual que Zacarías, se llenó de temor al ser saludada como muy favorecida. Esta expresión significaba que había sido elegida por la gracia de Dios para tener un hijo cuyo nombre sería Jesús, que equivale al hebreo Josué y que significa Salvador. Luego estudiaremos Lucas capítulo 1 del 39 al 56, la visita de María a Elizabeth. María respondió al mensaje angelical yendo a quedarse con Elizabeth, que era pariente, junto antes del nacimiento del hijo de Elizabeth. Esa visita de María es una prueba adicional de que el mensaje, por la forma que fue saludada por Elizabeth, se dio cuenta de que María sería la madre del ungido, la madre del Cristo, la madre del Mesías. Se llenó de gozo de que María la visitara. La respuesta poética de María se conoce como el Magnificat. Es un verbo latino que significa engrandece, engrandece. Usa la forma y el lenguaje de un salmo judío y está saturado de ecos de alabanza a Dios en el Antiguo Testamento. La inspiración para su palabra procede de Primera de Samuel, capítulo 2, verso 1 al 10, donde encontramos el cántico de Ana, la mamá de Samuel, después que Dios le concedió un hijo, siendo Ana estéril también. El estilo de la canción es de una exaltación a Dios, seguida por una serie de expresiones que indican por qué Dios debe ser alabado. Luego estudiaremos Lucas del 46 al 55, que es la lección en esta mañana. La Biblia no dice mucho acerca de María de Nazaret. El relato de Lucas la presenta como una jovencita que, aunque vivía en la región del norte, en Galilea, cerca del lago de Nazaret, proviene de una familia del sur, de la región de Judá. María se presenta además como parienta de una mujer llamada Elizabeth, cuya historia ya hemos estudiado anteriormente. Elizabeth es la persona mayor, estéril, la esposa de Zacarías, que el ángel visita a Zacarías y le profetiza de que ella iba a tener un hijo, que es Juan el Bautista. Elizabeth vivía al sur, en la región de Judá. Estaba en el 6º mes de embarazo cuando llega María. Dios llama a María un ministerio muy particular. La Biblia dice que envió al ángel Gabriel. Este ángel Gabriel es el mismo que se le presenta a Daniel y a Zacarías. Se le presenta en Nazaret, un poblado al norte, a una jovencita llamada María. Debió haber sido una adolescente. En la cultura judía, la mujer se casaba entre los 10 y los 13 años de edad, cuando estaban entrando a la adolescencia. Esto se debe a la alta tasa de mortalidad entre las mujeres en la antigüedad. Pero aún hoy en día, en el mundo muere una mujer cada 4 minutos por problemas en el parto, usualmente hemorragia postparto. Así que cada 4 minutos en el mundo muere una mujer de parto. Ahora, ¿quién era María? María era una joven pobre. Probablemente no había ido a la escuela, no sabía leer, no sabía escribir,
no había estudiado las escrituras hebreas, no estaba acostumbrada a hablar con hombres y no estaba preparada para encontrarse con el poderoso ángel de Dios. El llamado de Dios transformó la vida de María, porque Dios cuando llama, transforma nuestras vidas. Nada de ahí en adelante sería igual. Esta chica se convierte en salmista, procede a elevar a Dios con un cántico de acción de gracia, que lo vemos ahí en Lucas 1, 46 al 55. La tradición cristiana conoce este cántico como el Magnificat. Esta es la primera palabra de la versión en latín que tradujera San Jerónimo cuando tradujo la escritura a la Vulgata, al vulgo, al lenguaje del pueblo. Y está en latín, que era el lenguaje del pueblo de ese momento. En la traducción al castellano, la frase sería: engrandece mi alma al Señor. María da gracias y glorifica a Dios por la nueva orientación que le da a su vida, porque cuando Dios nos toca, nos da orientación nueva, brida, nueva de dirección en nuestras vidas. Su cántico comienza con una sección de alabanza, que es el 46b, seguida por un relato de todos los actos milagrosos por medio de los cuales Dios ha transformado su vida. Dios hará grandes cosas para la humanidad, cambiando el orden opresivo que rige el mundo por un nuevo orden de paz. Podemos ver esta inversión de los valores del mundo en los versículos 51 al 55, que son los finales. Y dicen: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de su corazón, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. No podemos negar el carácter revolucionario de este cántico de María. Por un lado, el texto nos invita a meditar en el amor de Dios hacia la persona pobre, vulnerable y rechazada por la sociedad. Por otro lado, nos invita a recordar que Dios juzgará con rudeza a quienes oprimen a los demás. Si buscan Mateo 25, verso del 31 en adelante, ahí está el juicio de las naciones. Mateo 25, donde este tema de cuando se oprimen o no se ayuda a los demás es crucial, es fundamental en el cristianismo. Ahora bien, ¿qué transformó a María de Nazaret en una mujer extraordinaria? Su apertura a la acción de Dios en su vida. Eso fue lo que la transformó. Ella, inmediatamente que el ángel la aborda, ella asume y acepta su rol. Distinto a Zacarías, que tuvo dudas y empezó, por eso que Zacarías, el ángel le dejó mudo hasta que naciera Juan el Bautista. Sin embargo, aquí la apertura a la acción de Dios en la vida transformó inmediatamente a María, la convierte en una salmista. Dios puede hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas, cosas que escapan a nuestra imaginación. Dios nos invita, pero no nos fuerza a participar en el plan de salvación, pero nos invita, porque Dios, el Señor, es un caballero. Dios nos invita por puro amor, por pura gracia. Vamos a examinar rápidamente la anunciación. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 1, versos de 26 al 38, cuando el ángel Gabriel se le aparece a María. Dice capítulo 1, verso 26, que al sexto mes, eso es al sexto mes del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel se ha enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Biblia, lenguaje sencillo, traduce: Isabel ya tenía 6 meses de embarazo cuando Dios mandó al ángel Gabriel a Nazaret, a un pueblo en la región de Galilea. Gabriel significa varón de Dios, fuerza de Dios, poderoso hombre de Dios, el mismo que apareció a Daniel a la hora del incienso, a Zacarías y a María. Poderoso hombre de Dios.
Aquí tenemos a Nazaret. En hebreo significa torre de atalaya o retoño. Aquí tenemos el lago de Galilea, que es un lago, un mar de agua dulce. Pues Nazaret está al norte. Sin embargo, María es del sur, de Judá. Lucas en el 27 dice que ese ángel es enviado a una virgen desposada. Biblia, lenguaje sencillo, nos dice a una virgen, a una joven comprometida. Así que desposada y comprometida es lo mismo. Estaba comprometida con un joven llamado José, de la casa de David, o sea, descendiente de David. El nombre de ella es María o Mariam, para casarse con José. El nombre José significa añadir, Yasaf. Posiblemente está abreviado, su forma fuese Yosef Ei o Yosef Ya. Añádame Dios o Yahvé me añade. Y María, que es Miriam, significa rebelde, princesa, hermosa, la elegida. Así que entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve, Jairo o Jairo, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Este texto, bendita tú entre todas las mujeres, no aparece en muchos de los manuscritos antiguos. Por eso, muchas Biblias, inclusive versiones católicas, no añaden el bendita tú entre todas las mujeres. Salve, Jairo. Jairo es una forma de saludarse. Hola. Cheer. De ahí viene la palabra. Alégrate. Cheer. Que estés bien, gozoso, estás bien de salud, regocíjate. Así que el ángel le dice a ella, salve, estate feliz, estate alegre. Se usaba el Jairo al encontrarse o al despedirse. El 28 dice, entrando le dijo, esta es la Biblia de Jerusalén y la Biblia Nácar Colunga, son dos versiones católicas. Dice, le dijo, alégrate. Y la Nácar Colunga también traduce alégrate. Fíjese que no añade el bendita tú entre todas las mujeres, porque depende del texto de donde se traduce. Sin embargo, la Bober Cantera del 57, otra versión católica, sí dice, Dios te salve, bendita tú entre todas las mujeres. Así añade ese texto. Nueva versión internacional dice, te saludo, que es una forma de decir, Dios te salve, te saludo, alégrate, hola, el Señor está contigo. Este vitral que se encuentra en la iglesia, una iglesia en Boston, en Massachusetts, es hermoso y es de todos los cuadros que uno busca sobre la anunciación, este es de los más impresionantes porque revela una jovencita asustada, temerosa, un hombre poderoso, el ángel, ¿verdad? Que es como debió haber sido. O sea, otros cuadros lo ponen un ángel que parece más joven que la misma Virgen. En este caso, aquí se ve un ángel con una carita de niño. La Virgen sí tiene cara de niño, ¿verdad? Esta es la pintura, está en el Museo del Prado. Esta es de Murillo, la Anunciación. Pero este es más impresionante, o más al texto, más fiel al texto bíblico. Hay una iglesia en Jerusalén, se llama la iglesia, perdón, en Nazaret, se llama la iglesia de la Anunciación. Es una iglesia que está, se levantó en el área donde está la famosa gruta de la Anunciación de Nazaret. Este es el interior de la basílica. Aquí se estima en esta área, esta es la gruta de la Anunciación, donde supuestamente el ángel se le presenta a María. Pues allí hay una iglesia y así mismo se llama Iglesia de la Anunciación. Y esto es en Nazaret. Esto es del Greco, el pintor griego, pero establecido en España, por eso se llama el Greco. También una jovencita, este también está en el Museo del Prado y es un
ser alado. Recuerden que los ángeles se concebían con alas por las visiones de Ezequiel y las visiones de Isaías. Verso 29 dice que ella cuando lo vio se turbó por sus palabras, pensaba, ¿qué tipo de saludo es este? El ángel le dijo, María, no tengas temor, Dios te ha concedido su gracia. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. Entonces María preguntó al ángel, pero ¿y cómo será esto? Pues yo no conozco varón, dice Reina Valera del 95. Reina Valera contemporánea dice, nunca he estado con un hombre. Es el mismo concepto. O sea, ella dice, si yo no he tenido relaciones sexuales, ¿cómo voy a salir encinta? Nueva versión internacional. ¿Cómo podrá suceder esto? Soy virgen. Y nueva traducción viviente también dice, ¿cómo podrá suceder? Soy virgen. Así que el verso 35 respondió al ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ese cubrir con la sombra nos hace pensar en el Antiguo Testamento, donde cuando entraba la nube, la sombra, la Shekinah, que era la manifestación gloriosa de Dios al templo. Y es la nube que apareció, la sombra que aparece cuando Juan el Bautista bautiza al Señor. Así que el término, la sombra, es el poder de Dios, el Espíritu Santo, te va a cubrir. Y el santo ser que van a nacer será llamado Hijo de Dios. Marcos 9:7 dice que una nube hizo sombra. Y desde esa nube, una voz que decía, este es mi hijo amado, escúchenlo. Eso es cuando Juan el Bautista estaba bautizando al Señor. Y en Éxodo 40:38 dice, es la nube del Señor estaba sobre el tabernáculo. Cuando entraba la Shekinah sobre el tabernáculo, cubría todo. De hecho, cuando se inaugura el templo en Jerusalén, esa nube entró al templo y más nadie podía entrar, ni los sacerdotes, ni nadie. Pues esa nube, esa sombra, es la que va a cubrir a María. Mira qué gracia más enorme vino sobre esta jovencita, sobre esta adolescente. Esto no nos debe confundir con una doctrina que hay en la Iglesia Católica, que es la de la Inmaculada Concepción de María, que se define como un dogma de fe en el 1854. Sostiene esta bula papal que la Virgen María estuvo libre del pecado original. En otras palabras, la Inmaculada Concepción de María no es el embarazo de María, de el Espíritu Santo, no es el nacimiento de Jesús, sino que ella, según esta forma de pensar y de ver, nació sin el pecado original, distinto a los otros seres humanos. Esto Murillo pintó en el 1660 la Inmaculada Concepción, una jovencita, que ella no tiene pecado y por lo tanto era un vaso idóneo para que naciera de su vientre el Señor. Miren la cara de jovencita angelical aquí agrandada, que es una joven que se considera, es una buena forma de expresar, ¿verdad? Las virtudes de esta muchacha. El verso 36 dice, aquí también tu pariente Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez. Está en el 6º mes de embarazo. Y ahora vamos entonces a la parte donde María visita a Elizabeth. Eso lo encontramos en Lucas 1:39-56. Dice que en aquellos días María se levantó y fue deprisa a las montañas, a una ciudad de Judá. En otras palabras, María, que vive en Nazaret, en el norte,
cerca del lago de Nazaret, del lago de Getsemaní, del lago allá de Galilea, a lago de agua dulce, baja al sur, hacia Judá, donde está Jerusalén. Y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura, en otras palabras, Juan, el Bautista que está en su vientre, y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz: bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Así que Elizabeth supo por medio del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, supo que María era la madre del Mesías. Y Juan brincó dentro del vientre en el útero de su madre. ¿Cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor, dice Elizabeth, venga a visitarme? Tan pronto como escuché tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, le dice Elizabeth a María, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. Y aquí viene la canción de alabanza, el poema, el salmo que levanta María. Se llama el Magnificat, el megaluno. Es hacer o declarar grande, exaltar, engrandecer, ensanchar, magnificar, alabar. La canción de alabanza de María, el Magnificat, es tomado del Cántico de Ana, en Primera de Samuel, capítulo 2, versos del 1 al 10. Allí tenemos un salmo parecido, y es de Ana, cuando tiene el nacimiento milagroso también de su hijo Samuel, el gran profeta. Entonces María dijo: engrandece, magnificad mi alma al Señor. Lucas 1:47, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. La Vulgata, el Dios habla hoy, y Nueva Versión Internacional. Tres distintas traducciones del mismo texto. En el latín es María Magnificat. Mi alma alaba la grandeza del Señor, dice Dios habla hoy. Y Nueva Versión Internacional, dijo María, mi alma glorifica, alaba la grandeza del Señor. Así que de ahí viene la palabra magnificar, quiere decir, es una palabra que quiere decir engrandece, ensancha, magnifica, como si fuera como una lupa, ¿verdad? Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Lucas 1:50, y su misericordia es de generación en generación. Fíjate que ahí María toma del Salmo 103, versos del 13 al 17. Es interesante porque a las jóvenes, sí, a los varones se les enseñaba, pero a las mujeres no se les enseñaba las escrituras como a los varones. Sin embargo, por la inspiración del Espíritu Santo, esta muchacha recuerda estos salmos que posiblemente los había oído. Salmo 103, la misericordia de Dios. Salmo 118, dice que Dios hizo con su brazo, hizo proezas y esparció a los soberbios. O sea, confundió el pensamiento de los soberbios. Salmo 103, Salmo 118. Quitó de los tronos los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienestar, de bienes, a los ricos envió vacíos. Salmo 107. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia. Salmo 98. De la cual habló a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre.
Aquí tienen Génesis 17, Salmo 105, Miqueas 7, son los textos bíblicos que hacen alusión a lo que está estableciendo María. O sea que ella alaba a Dios, alaba y lo reconoce la misericordia de Dios y cuán bueno ha sido con su pueblo, cuán bueno es con los humildes y cuán severo es con los soberbios de corazón. María se quedó con Elizabeth 3 meses y después después se volvió a su casa. Si Elizabeth tenía 3 meses, posiblemente María se quedó prácticamente para el parto de Juan el Bautista, porque ella lo fue a visitar. Decía el texto que Elizabeth estaba en el 6º mes de embarazo. Y si ahora nos dice que tuvo 3 meses más, pues tuvo los 9 meses del embarazo allí. Claro, no nos dice que María estaba en él, pero se sobreentiende que se quedó allí para asistir a su pariente en ese parto. Y entonces la última, esa sería la lección de hoy. Sin embargo, tenemos que recurrir al nacimiento de Jesús para entender la Navidad. Estamos celebrando 25 de diciembre, la Natividad del Señor. Estamos hablando sobre María, cuán importante es para nosotros los cristianos, sea católico, sea evangélico, sea ortodoxo. María es un personaje bien importante en nuestra liturgia. Y aquí en Lucas, si queremos examinar el nacimiento de Jesús, de los 4 evangelistas, 2 nada más hablan de esto. Lucas capítulo 2, Mateo capítulo 1. Son los que hablan del nacimiento. Así que vamos allá a leer algunos de estos versos de Lucas capítulo 2 y Mateo 1. Mateo 1:18 dice que el nacimiento de Jesús fue así, que estando comprometida María, recuerden, desposada con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Tremendo problema. Se encontró que esta muchacha estaba encinta sin haber concebido ya consumado, perdón, el matrimonio. Biblia textual traduce. Ahora bien, el nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así, estando desposada su madre, Miriam o María, con José antes de que se juntaran. Fue hallada encinta del Espíritu Santo. Los dos, Reina Valera y Biblia textual, hacen la salvedad y aclaración de que ese embarazo es del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era dicaios, justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Cuál era, según el libro del Deuteronomio, lo que correspondía? Era que José la denunciara y fuera castigada con la muerte por apedreamiento, con piedras, lapidada hasta morir. Era lo que merecía una mujer que hacía esto. Pero pensando él en esto, el ángel del Señor, posiblemente el mismo Gabriel, se le aparece en sueños y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea que el ángel le aclara a José, por eso que traigo, porque Lucas no nos habla de esto. Mateo sí nos aclara que cómo José salió de las dudas. El ángel le habló directamente en sueño. María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Según a Zacarías le dijo, le va a poner Juan. Pero aquí le dice, a este le va a poner Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Ese es Isaías, profeta Isaías. Una virgen concebirá, dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es salvación. Jesús, Yeshua, Josué, todo es lo mismo. Jesús es español,
Josué en hebreo. Yahvé salva. Dios es salvación. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció. ¿Qué quiere decir eso? No tuvo relaciones sexuales hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dios salva. Yahvé es salvación. Esto es Reina Valera del 95. Estas son 3 versiones de Biblias católicas: Biblia de Jerusalén, la Biblia de Junnemann y la Biblia del Peregrino. Todos comparan con Reina Valera, todas estas versiones. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y puso por nombre Jesús. Junnemann dice, y no la conoció hasta que parió. La Biblia del Peregrino, pero no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz un hijo. Sobreentendiendo que luego sí tuvieron relaciones sexuales, que es otra de las polémicas entre las distintas facciones del cristianismo, que si María tuvo hijos, que si se mantuvo virgen, que si tuvo hijos, que si tuvo relaciones, que si tuvo hermanos del Señor. No vamos a entrar en ese, cada uno estudia el texto bíblico, por eso les traigo tres versiones aquí católicas, en donde esta es bien claro, no tuvo relaciones hasta que dio a luz. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. Fíjense que ahora dejamos a Mateo atrás y volvemos a Lucas. Fue de la ciudad de Nazaret a la ciudad de David, que es llamada Belén, porque aquí ya estamos cuando el censo, y él tenía que ir a la ciudad donde había nacido, y ellos son oriundos de Belén, en Judá, Belén Efrata, en el sur, para que se empadronara. El empadronamiento con María, su mujer, el censo, que estaba desposada con él, la que estaba encinta. Aconteció que estando allí, se cumplieron los días del nombramiento, dio a luz un hijo, su hijo primogénito, dice Lucas 2:7. Quiere decir que posiblemente hubo otros hijos posteriores, porque ¿por qué decirle el primogénito? Y lo envolvió en pañales, lo cortó un pesebre, porque no había lugar en el mesón. ¿Qué es un pesebre? Pesebre puede ser una especie de cajón en donde se le daba de comer a las bestias. También en la palabra griega también se puede referir al establo en su conjunto. Y el mesón en la posada es donde iban a alojarse, ¿verdad? El motel donde se iban a alojar, el hostal, donde iban a quedarse ellos. Así que el pesebre es la cunita primero, es el cajoncito donde comen las bestias, la caja donde comían las bestias. Y por último, Lucas 2, del 8 al 20, nos habla de unos pastores y de unos ángeles para poder ir completando nuestro pesebre, nuestro nacimiento, que es tan tradicional en la Navidad para nosotros los cristianos. Esa misma región había pastores que pasaban la noche a las vigilias cuidando los rebaños. Por eso hay personas que dicen que posiblemente no fue en la edad, no fue en diciembre, porque en diciembre hace mucho frío y se guardan los animalitos. Hay gente que dice que puede haber sido en septiembre, otro que fue en abril. Pero la tradición, no vamos a cambiarla, es diciembre 25, que es el día que estamos celebrando hoy. Allí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Con el ángel que se apareció, la gloria del Señor envolvió a los pastores, se llenaron de temor. Siempre que aparece un ángel se atemoriza a cualquiera, ¿verdad? El ángel le dijo, no temáis, yo doy nueva de gran gozo para todo el pueblo. Ha nacido en la ciudad de David, o sea, en Belén, la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo. Cristo es el Mesías, ungido, el Kyrios, el Señor. De ahí viene la palabra, Soter, es Salvador, Cristos,
ungido, el Mesías, el Curios, que es el supremo en autoridad. Curios, de ahí viene la palabra Kaiser, el Señor, el soberano. Así que nuestro Señor es el Mesías, el ungido, es nuestro libertador, nuestro salvador. Lucas 2:12 dice, y esto servirá de señal. Hallaré al niño envuelto en pañales en un pesebre. Apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, el coro celestial que alababa a Dios y decía, gloria, se la doxa, a Dios en la altura, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Palabra de Dios para todos, traduce. Alaben a Dios en los cielos, que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Fíjate que entonces, en un nacimiento que pone María, José, al niño, las bestias y los pastores y ángeles. Y entonces, por último, se nos quedan los magos. ¿Qué pasa? Mateo 2. Si usted quiere leer algo de los magos, de los magoi. Magoi es la palabra griega para sabio. Posiblemente eran astrónomos, no astrólogos. Astrónomos. Estudiaban las estrellas. Mateo capítulo 2, versos del 1 al 12. Allí es que nos hablan. ¿Y cuándo aparecieron los magos de Oriente? Los magos aparecen allí casi 2 años después del nacimiento. Si usted lee el texto bíblico en Mateo, se dará cuenta que por eso que Herodes manda a matar a los niños menores de 2 años. Menores de 2 años. Porque ya hacía tiempo que había nacido Jesús. Dice Mateo 2:1, y ahí lo vamos a dejar, cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, vinieron del oriente unos magóis, unos sabios, como dice Reina Valera SC. Así que ese es nuestro nacimiento, ese es nuestro pesebre. Y entonces, ¿qué pasó con María? Con María la tradición dice que María, esa jovencita llena de gracia, que el Señor la escogió como un vaso especial. Murió supuestamente, dice la tradición, en Éfeso, porque Juan, el apóstol, se la llevó con él. Otros dicen que no, que murió en Jerusalén. Bueno, aquí tenemos otro problema los cristianos, que unos dicen que durmió, que es lo que se llama, los hermanos católicos romanos dicen que hay un dogma, se llama el tránsito de María o la dormición, establecido en el 1150, que la Madre Inmaculada de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrenal, fue asunta o ascendió en cuerpo y alma a la gloria celeste. Eso dicen los hermanos católicos. Por eso le llaman que durmió y subió en cuerpo y alma. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa griega y armenia enseña que María carece de todo pecado personal. Sin embargo, no obstante, necesita ser salvada por Cristo, tal como todos los demás seres humanos, y que en verdad, habiendo fallecido, fue resucitada al tercer día por su Hijo Jesucristo. Así que hay 2 versiones, una que durmió y una que murió. Y ambas están de acuerdo que subió en alma y cuerpo al cielo. La abadía de Agia María en Sion, de la Santa María, el Agio. Esta es la abadía donde se piensa, se cree, la tradición cristiana dice que posiblemente, por lo menos la católica, que allí durmió. Esto se llama la dormición del Theotokos. Teo es Dios, tokos es vientre, madre, la que engendra, Theotokos. Por eso los obstetras usamos el toco para medir las contracciones uterinas. La dormición del Theotokos. Esto es
en esa abadía que supuestamente María se quedó dormida y fue así, cuerpo y alma ascendida al cielo. Sin embargo, los cristianos griegos ortodoxos dicen que no, que hay un sepulcro de la Virgen María en el Monte de los Olivos en Jerusalén. Allí están todos estos iconos. Uno baja, desciende en una escalera, desciende a este sitio donde está el sepulcro, donde estuvo el sepulcro, perdón. Este es el sepulcro de María. El sarcófago, aquí era que estaba el cuerpo. Claro, ¿qué pasó? Que al tercer día resucitó. Por lo tanto, aquí está vacío. Pero son dos visiones distintas de lo mismo, ¿verdad? Pero nada, usted, como dice el apóstol Pablo, examínelo todo, retenga lo bueno. Resumen, Dios llamó a María de Nazaret para cumplir con una responsabilidad enorme. Y la joven mujer demostró tener el carácter necesario que falta hace, ¿verdad? Para discernir, aceptar y cumplir el llamado divino. Dios puede llamar a una persona ordinaria para cumplir una misión extraordinaria. Así que Dios nos puede llamar a cualquiera de nosotros. Somos personas ordinarias y nos asigna una misión extraordinaria. De ahí vienen entonces los distintos trabajos en el campo, en la iglesia. El cántico de María expresa la bondad de Dios hacia su persona, hacia Israel como nación y a toda la humanidad. O sea que el cántico de María expresa cuán bueno es Dios para con cada persona de nosotros, al pueblo de Israel y a toda la humanidad, cumpliendo la promesa de bendición para toda la familia de la tierra. Es innegable que el Dios que se revela a través de la escritura muestra una preocupación particular por las palabras, por las personas rechazadas. Nosotros tenemos que tener eso bien pendiente. Las personas marginadas, rechazadas de la sociedad, por lo que sea. Dios tiene un cuidado especial de ellos. Dios escucha el clamor de la persona pobre, de la persona oprimida. Responde a la oración de las personas esclavizadas. Escucha el grito de dolor de la víctima. Navidad es alabanza, es gratitud, que se traduce en servicio a todos los seres humanos, en especial a los pobres y a los desamparados, a los que no tienen voz, ni techo, ni alimentos, a los sin nombre. Ningún otro acontecimiento ha tenido tantas repercusiones en la historia de la humanidad como el nacimiento de Jesús. En él, Dios ha estado con nosotros, como diría el apóstol Pablo en 2 Corintios, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus transgresiones, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Dios nos reconcilia con él a través de Jesús. Oramos. Bendito Dios, celebramos tu amor y tu grandeza. Nos unimos al cántico de María para celebrar las virtudes que te distinguen. Te adoramos porque eres bueno, porque eres amoroso, porque eres misericordioso, justo y clemente. Te adoramos porque te acercas a nosotros en nuestra pobreza y nuestra indefensión. Te damos gracias por protegernos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Desde la primera iglesia bautista de Ponce, te habló el hermano Joaquín Lavoe.